Abogadas al Rescate seguimos con los consejos que tienen que ver con esta situación de estado de alarma que estamos viviendo, y hoy vamos a hablar de la modificación de medidas, del procedimiento judicial o notarial algunas veces de modificación de medidas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en esta situación recibimos muchísimas consultas que tienen que ver con los cambios de circunstancias como consecuencia del COVID-19. Este cambio de circunstancias que ahora vamos a comentar, la consecuencia que tienen es que nos encontremos que lo que tenemos establecido en una sentencia judicial o en un convenio respecto a nuestros hijos o respecto a muchas cuestiones que tienen que ver con una ruptura de pareja, empiezan a encajar exactamente como venía encajando antes cuando se dan algunas circunstancias. Por ejemplo, laborales. Estamos viendo pérdidas de trabajo, suspensiones de contrato, reducción de jornada y con ello una reducción económica que veremos también. Personales, porque aumenta o disminuye el tiempo que tenemos disponible para cuidar a los niños. A veces se produce una pérdida del apoyo familiar con el que contábamos porque nos puede faltar algún abuelito, y por supuesto económico porque si como consecuencia de la pérdida o de la reducción del trabajo tenemos menos ingresos, vamos a tener serias dificultades para hacer frente al pago de una pensión de alimentos o al pago de una pensión compensatoria para el cónyuge. Así que tendremos que pensar cómo todo esto nos afecta y si necesitamos modificar las medidas. Y a eso vamos, Elena, porque si se produce alguno de estos cambios, además tiene que cumplir una serie de requisitos para que podamos instar una modificación de medidas. Requisitos que son los mismos que ya aplicábamos antes de esta situación de COVID-19, pero los vamos a repasar porque siguen siendo de aplicación. Tiene que haber un cambio de circunstancias, como las que comentaba Elena, respecto a las que se tomaron en su momento en consideración cuando se adoptaron esas medidas que ahora pretendemos cambiar. Ese cambio ha de ser sustancial y luego además tiene que ser permanente. La nueva situación no ha de ser temporal o excepcional. Si estamos ahora en una situación temporal, como por ejemplo puede ser un ERTE, tendremos que esperar a ver cómo se soluciona la situación de nuestra empresa y ver si ese cambio de circunstancias pasa a ser, por ejemplo, definitivo. Y luego, siempre, pero esto es un requisito, siempre que hablamos de cualquier situación o cualquier procedimiento de ruptura, Elena, en que hay menores, siempre tiene que primar el interés del menor. Sí, no se nos puede olvidar porque a veces, bueno, podemos pensar en otros intereses y siempre el menor el más importante. Y vamos a hablar también del procedimiento de modificación de medidas. Ya os hemos hablado en otros capítulos de Abogadas al Rescate de cómo es un procedimiento de modificación de medidas, así que brevemente lo repasamos porque, bueno, no hay cambios en lo que es el procedimiento. Cuando tenemos hijos menores, el procedimiento siempre va a ser judicial. Si no tenemos hijos menores, puede existir una opción de hacerlo ante notario cuando sea por acuerdo. Y en cualquier caso es necesario contar con un abogado que tiene que supervisar todo el procedimiento judicial o la redacción del convenio regulador, y además, si el procedimiento es en el juzgado, necesitaremos también, Susana, contar con un procurador. Y toda esta tramitación puede ser, como siempre que hagamos también de ruptura, amistosa, de mutuo acuerdo o contenciosa. Nosotros siempre recomendamos, es una recomendación habitual que hemos comentado muchas veces aquí en este espacio de Abogadas al Rescate, siempre intentar un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento es más sencillo, es más económico también para las partes y luego además se va a facilitar la ejecución porque ambas partes habrán puesto de su parte para llegar a esa solución. Se puede utilizar, si este acuerdo entre partes o entre abogados nos cuesta un poquito más, se puede utilizar el sistema de la mediación. Si es imposible este acuerdo, pues necesariamente llegaremos a un procedimiento contencioso en que finalmente será el juez quien decida. Todos estos consejos los estamos dando para este periodo de estado de alarma. Es importante estar al día de las noticias y de cualquier cambio o modificación. Ánimo, juntos lo conseguiremos, quedémonos en casa.